En apenas 2 años de vida, Bombas Gens se ha convertido en uno de los centros de referencia de arte contemporáneo en Valencia. Pero el complejo, impulsado por la Fundació Per Amor a l'Art, va más allá y alberga también un espacio no tan conocido, pero con un gran valor social, el Centre Chove. Lo que quiere es trabajar con los menores del barrio, menores vulnerables principalmente, de 12 a 16 años, llevando a cabo una serie de proyectos que les ayuden y que les acompañen a crear un proyecto de vida con mayor calidad humana y sobre todo acercar la igualdad de oportunidades a aquellos menores que por sus condiciones personales o familiares pues no tienen tantas facilidades como otros menores. Eso es nuestro Centre Chove, acercar a los menores del barrio las posibilidades de conseguir un futuro mejor. Ubicado en un edificio de nueva construcción, el centro presta a 36 menores servicio de comedor y una intensa actividad de talleres formativos, educativos y motivacionales. Con ellos hemos estado trabajando actividades de refuerzo educativo, ¿vale? Para que ellos tengan aquí el espacio para poder hacer los deberes del instituto, estudiar y demás. Se han hecho talleres preprofesionales de peluquería, barbería y estética, y de electricidad y carpintería. Se han estado haciendo actividades de desarrollo personal, pues para trabajar un poco lo que es la autoestima, pues eso, el control de las emociones y un poquito que sepan qué sienten y por qué sienten cada cosa. El arte como medio de expresión ocupa también un destacado lugar entre las actividades desarrolladas en este espacio y para ello se generan sinergias con el Centre d'Art Bombas Gens. Que a través del arte podemos desarrollar emociones, podemos expresar todo aquello que con palabras nos es complicado, podemos trabajar la autoestima y la superación de conflictos y sobre todo yo creo que para ellos también es muy importante ver que arte o su expresión y su creatividad también tiene un valor y con ello les estamos ayudando a que eso lo pongan en alza. El edificio que antaño fue una fábrica de bombas hidráulicas es hoy un gran centro para el arte, la investigación y la obra social. Y su Centre Chove, un espacio en el corazón de Bombas Gens y la Fundació Per Amor a l'Art.